Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando el tema número 2, titulado El método científico. Primero veamos el concepto de ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Ahora veamos el concepto de método científico. El método científico es un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para explicar un fenómeno natural. Entonces, jóvenes, los científicos se van a basar en este método para poder interpretar un fenómeno físico, un fenómeno biológico o un fenómeno químico. Vamos a tener grandes científicos en física, Isaac Newton, en biología, Louis Pasteur, y en química, a Lavoisier. Estos tres grandes científicos utilizaron el método científico para poder llegar a sus teorías o a sus leyes. ¿Entiendan? Ahora sí, jóvenes, el método científico se ciñe de ciertas etapas, las cuales las vamos a ver ahora. Miren, etapas del método científico. Primero veamos la observación. Primer punto, despierta el interés de un científico para interpretar un fenómeno. En este proceso surgen las preguntas. Por ejemplo, Isaac Newton se pudo haber planteado muchas preguntas con respecto al fenómeno de la gravedad. ¿Cómo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momentos ese fenómeno físico? Si hablamos de Louis Pasteur, él se preguntaría, ¿por qué estos microorganismos se generan en un cultivo de nutrientes? Y si ponemos como ejemplo a Lavoisier, él diría, pero ¿por qué disminuye la masa luego de una reacción química? Entonces, en esos tres ejemplos, estamos viendo que los tres científicos están realizando la observación. Una vez que un científico observa un fenómeno natural y le causa interés interpretar ese fenómeno, viene la segunda etapa, que es la hipótesis. Dice, es una posible respuesta a una pregunta acerca de un fenómeno natural. Los científicos van a plantear posibles respuestas al fenómeno observado. En física, diría Isaac Newton, posiblemente exista algo que atrae los objetos hacia abajo. Si hablamos de Louis Pasteur, él diría, los microorganismos que crecen en este cultivo son formados por otros microorganismos que están en el ambiente. Eso sería su hipótesis. Y si hablamos de Lavoisier, Lavoisier diría, en esta reacción química ocurre desprendimiento de calor, desprendimiento de vapor y de gases. Entonces, si tapamos todo recipiente, ¿ocurrirá lo mismo? ¿Seguirá perdiendo la masa? Eso sería una hipótesis. Entonces vayamos a lo otro, que viene a ser la experimentación. En la experimentación dice, es la comprobación experimental de la hipótesis, es la respuesta a la hipótesis para probar su validez. Entonces los científicos lo que van a hacer es hacer sus experimentos. En la experimentación se va a verificar y se va a comprobar si la hipótesis es verdadera o es falsa. Muy bien, una vez que se hizo la experimentación, viene la cuarta etapa, la conclusión. En este proceso, las hipótesis se aceptan o se rechazan. En caso de cada uno de los científicos, Isaac Newton pudo demostrar el fenómeno de la gravedad. Louis Pasteur demostró que los microorganismos no se generaban de la nada. Muy por el contrario, estos se originaban por la contaminación de la muestra donde otros microorganismos llegaban a ella. Lavoisier demostró que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces las conclusiones pueden tener dos caminos. Una conclusión puede llegar a ser una teoría como también una ley. Si hablamos de teoría, dice,
es una explicación de algo en la naturaleza y que la evidencia ha apoyado repetidas veces. En el caso de Louis Pasteur, él pone fin a la teoría de la generación espontánea. Miren acá, una ley es un enunciado exacto del comportamiento de la naturaleza sin excepciones. Y acá Isaac Newton plantea la ley de la atracción gravitatoria universal. Entonces, todos los científicos van a seguir las etapas del método científico, sí, para poder llegar a una buena conclusión. Y esta conclusión, como les digo, puede llegar a ser una teoría o una ley. Bien, jóvenes, ahora veamos un video de cómo los científicos van a poner fin a la teoría de la generación espontánea. Bien, jóvenes, les dejo con el video.